Mi nombre es Luis Alberto Guerrero Hernández, alumno de la carrera en Ingeniería en Innovación Tecnológica de la Facultad de Sistemas Biológicos e Innovación Tecnológica de la UATCO. El objetivo de este video es explicar qué es un sistema gestor de base de datos, qué es PostgreSQL, sus características, limitaciones, ventajas y desventajas. De igual forma, se explicará cómo realizar la instalación y cómo hacer algunas operaciones principales. Bueno, voy a explicar lo que es un sistema gestor de base de datos y en especial qué es PostgreSQL. ¿Qué son los sistemas gestores de base de datos? Un sistema gestor de bases de datos es una colección de datos que se encuentran relacionados entre sí, estructurados y organizados en un conjunto de programas que acceden y gestionan esos datos. ¿Para qué sirven? Su objetivo principal es que a partir de paquetes de software muy complejos proporcionan una serie de servicios que van a permitir almacenar y explorar los datos de forma eficiente. ¿Qué es PostgreSQL? De acuerdo a IBM, es una base de datos de código abierto que tiene una sólida reputación por su fiabilidad, flexibilidad y soporte de estándares técnicos abiertos que permiten diferentes tipos de datos relacionales y no relacionales, lo que lo convierte en una de las bases de datos relacionales más compatibles, estables y maduras disponibles actualmente. Breve historia. Desarrollada originalmente en 1986 como continuación de Ingress, un proyecto de base de datos relacional SQL de código abierto que comenzó a principios de la década de 1990, Postgres, ahora conocida como PostgreSQL, fue una creación de Michael Stonebreaker, profesor de informática en Berkeley, en 1994. El proyecto agregó soporte para SQL y poco después surgió PostgreSQL. Arquitectura de PostgreSQL. PostgreSQL utiliza un modelo cliente-servidor. Una sesión de PostgreSQL consta de los siguientes procesos: proceso del servicio y aplicación de cliente. Proceso del servicio. Este proceso administra los archivos de la base de datos, acepta conexiones de clientes y realiza acciones en nombre de los clientes. Es responsable de gestionar la base de datos y coordinar las operaciones entre el cliente y el sistema de almacenamiento. Aplicación cliente. Esta aplicación es la interfaz a través de la cual los usuarios interactúan con la base de datos. Puede ser una herramienta orientada a texto, una aplicación gráfica, un servidor web, etc. Los clientes pueden estar en hosts diferentes del servidor y se comunican con él a través de una conexión de red TCP/IP. El servidor PostgreSQL es capaz de manejar múltiples conexiones simultáneas de clientes. Para lograr esto, cada conexión inicia un nuevo proceso para manejar esa conexión específica. Una vez que se establece la conexión, el proceso cliente y el nuevo proceso del servidor asociado se comunican directamente sin intervención del proceso Postgres original. Esto mejora la eficiencia y la capacidad de respuesta del sistema al permitir operaciones concurrentes. Características principales de PostgreSQL. Multiplataforma. Puede funcionar con cualquier sistema operativo y además es compatible con los servidores web más utilizados. Fácil uso. Se debe a que se opera a través de paneles con pgadmin, una herramienta gráfica muy intuitiva. Sistema gestor de base de datos. Es el que más lenguajes de programación soporta. Permite consultas complejas, como operaciones de escritura y lectura con datos que exigen validación. Permite trabajar con un gran volumen de datos, escalabilidad, capacidad para manejar una cantidad de datos que puede ir aumentando progresivamente. Total protección de los datos, gracias a su atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Gran variedad de extensiones y librerías. Podemos agregar al sistema una vez instalada para aumentar sus funciones. Estabilidad. Se presenta como la mejor garantía de uso para quienes eligen este sistema. Limitaciones. No puede incluir punto y coma en el nombre. No se admiten la captura de cambios mientras la base de datos está en modo hot standby. No se admite la replicación de múltiples tablas con el mismo nombre, pero distintas mayúsculas o minúsculas.
Para capturar cambios se debe configurar privilegios de lectura-escritura en la base de datos. No se admite el procesamiento de cambios de las operaciones truncate. No se admiten las restricciones diferidas. Solo se admite la configuración por defecto de la identidad de réplica. No se admiten índices únicos con expresiones case. Ventajas y desventajas. Ventajas. Es open source, es altamente ampliable, conforme con el estándar SQL, permite procesar tipos complejos de datos, búsqueda de texto completo flexible, pueden crearse funciones propias, amplia compatibilidad con varios lenguajes, soporta JSON y es multiplataforma. Desventajas. No está disponible por defecto en todos los hosters. La documentación es mejorable y está solo disponible en inglés. Velocidad de lectura es menor que otros gestores. Bueno, les voy a enseñar a cómo instalar PostgreSQL. Para instalarlo, primero debemos ir a su página, que es postgresql.org. Ya en la página nos dirigiremos a la parte de Download y escogeremos en qué sistema queremos instalarlo. En este caso será Windows. En esta parte nos da información, pero nosotros le daremos en Download de Installer. Ya en esta pestaña descargaremos la versión que queremos. En este caso instalaremos la versión 16.1 para Windows. Le damos acá y se empieza a descargar. Yo la tengo descargada, así que procederemos a instalarla. Y ya en esta pestaña le daremos siguiente. Escogemos la ruta en donde queremos guardar la instalación. Le damos siguiente. La ruta donde queremos que guarde los datos. Aquí debemos crear una contraseña. Entonces yo le pondré 1, 2, 3, 4. Y el puerto en el que va a estar, ahí no movemos nada, se va a quedar en ese puerto. Le damos siguiente. Siguiente. Y le damos instalar. Bueno, siguiente. Bueno, ya terminó la instalación. Ahora le daremos en terminar. Y nos saldrá esta pestaña. Escogeremos la versión de Postgres que acabamos de instalar. Y le daremos siguiente. Bueno, aquí solo instalaremos algunos drivers para conectar la base de datos a ciertos lenguajes de programación como .NET o Java, y en este caso son otros lenguajes. Le daremos siguiente y empezará a instalarlos. Bueno, una vez descargado los drivers, le daremos siguiente y le daremos siguiente a esta ventanita. En este caso vamos a escoger en dónde queremos que se guarden los drivers que se descargaron y le damos simplemente Next. Y esperaremos a que se instalen. Le damos Finish y hacemos lo mismo. Nos salta otra ventana y le daremos Next. Igual Next, Next. Se va a instalar y así seguiremos con los drivers que descarguemos. Le damos Next, Next, Next y esperamos que se instale. Finish. Otra vez damos Next. Finish. Y ya se habrá instalado. Bueno, una vez instalado PostgreSQL,
Vamos a realizar algunos ejemplos para ver cómo funciona. Ya instalado aparecerá nuestro dispositivo como PG-Admin 4. Entonces vamos a abrirlo. Esto puede tardar algunos minutos. Una vez abierto, nos saldrá esta parte de server y es donde daremos clic y nos aparecerá esta opción y aquí introduciremos la contraseña que introducimos al momento de instalarlo, que en mi caso fue 1234. Bueno, una vez ya puesta la contraseña, accederemos a este panel donde podemos ver que ya tiene una base de datos predeterminada. Entonces, para crear nuestra base de datos y hacer las pruebas, debemos darle en Database, clic derecho y darle Create en Database. Nos aparecerá este recuadro donde deberemos ponerle el nombre a nuestra base de datos, que en este caso vamos a ponerle test. Nos damos a Definition y veamos que aquí tenga UTF-8 y le daremos guardar. Bueno, ya hemos creado nuestra base de datos llamada test y ahora vamos a crear algunas tablas. Para eso debemos darle en esquema y aquí en public, en la carpeta public, deberemos darle clic derecho, clic en create script y nos aparecerá este recuadro donde tendremos que borrar todo esto y dejarlo en blanco. Bueno, en este espacio en blanco es donde haremos algunas tablas, algunas instrucciones y algunas consultas. Para empezar haremos algunas tablas. Por motivos de que el video sea más rápido, ya tengo aquí unas tablas para solo explicar cómo se compone y cómo se crea. Bueno, para crear una tabla se ocupará la palabra create table. Bueno, la palabra create seguido de table y seguido del nombre que le queremos poner a la tabla. En este caso vamos a crear una tabla llamada cities con los atributos name, que es tipo varchar, y va a ser una llave primaria. Cada que pongamos otro atributo se va a separar por comas. El siguiente atributo que tendrá esta tabla será el location, que será de tipo point. De igual forma crearemos una tabla llamada weather o clima, que tendrá los atributos city, temp y temp height. City será de tipo varchar, estos dos serán de tipo in y este atributo será de tipo real y la date será de tipo date. Y esta va a ser una llave foránea, por eso hace referencia a la tabla cities, el atributo name. Entonces, para crear la tabla se le tiene que dar en este botón de play para correr el código. Y como ven, ya crea la tabla. Aquí nos dice que ya está creada. Ahora crearemos algunas inserciones. Para eso primero eliminaremos esto. Y aquí ya tengo algunas inserciones previamente hechas. Para insertar se ocupa la palabra insert seguida de into, el nombre de la tabla a la que queremos insertar los datos y los valores que queremos insertar. En este caso es para la tabla cities. Vamos a insertarlo y como dice aquí, se ha insertado. Hay otra forma de hacer la inserción. Aquí ya tengo alguna creada y esta forma, bueno, vamos a eliminar esto. La forma anterior se deben poner los valores específicamente como están los atributos en la tabla. En este caso se especifica en qué orden se meterán los datos. En este caso se especifica que primero va name, luego location y así se ponen los valores.
Los insertamos y como dice ya se ha insertado. Vamos a insertar unos valores para la tabla weather. Aquí ya tengo unos preparados para hacer el video más rápido. Aquí están de la siguiente manera, desde las dos maneras que se mostró anteriormente y las insertamos. Aquí vemos que se han insertado las tablas. Ahora haremos algunas consultas. Primero eliminaremos esto. Y aquí ya tengo algunas preparadas. Este tipo de consultas es de las más sencillas, que es solamente utilizando la palabra select, el asterisco que se refiere a que va a rescatar todas las columnas de la tabla weather. Al aplicar esto nos va a regresar todas las columnas de la tabla weather. En este caso nos regresa todos los datos. Otro tipo de consulta que hay es utilizando, utilizando el where. El where nos va a ayudar a especificar qué dato queremos. En este caso, el where nos está diciendo, bueno, le estamos diciendo que queremos que City sea igual a San Francisco y PRCP sea mayor a 0.0. En este caso, aquí está en San Francisco, pero la que es mayor a 0.0 sería esta, la primera. Entonces, esa es la que nos va a regresar. Y esa es la que nos regresa. También podemos hacer consultas de expresiones. Aquí tengo una preparada. En este caso, estamos seleccionando City. Estamos sacando el promedio de las temperaturas y la estamos llamando TNABG. El resultado está llamando TNABG. Se está seleccionado también date de la tabla weather. Y lo que nos va a regresar es lo siguiente. Nos regresó aquí la columna City, la columna 10 ABG, que es el promedio de las temperaturas, y la columna date. También podemos hacer que estén en orden utilizando order by. Vamos a seleccionar todas las columnas de, de la tabla weather ordenadas por la columna city. Y aquí está ordenada alfabéticamente. Ahora realizaremos alguna modificación o actualización. Borramos esto y aquí ya tengo una preparada. Suponiendo que todas las lecturas de temperatura están desviadas en 2 grados después del 28 de noviembre, se puede modificar de la siguiente manera. Con la palabra day seguido del nombre de la tabla que queremos modificar, en este caso es weather. Aquí vamos a ponerlo las instrucciones que queremos, ¿no? Aquí vamos a modificar en 2 grados como se supone. Y con el where vamos a especificar que sea después del 28 de noviembre. Entonces corremos el código y se ha actualizado. Ahora podremos hacer la selección de la tabla a ver si se ha modificado. Y si se han modificado las temperaturas. También podremos hacer eliminaciones, que aquí tengo una ya preparada y en este caso voy a eliminar de la tabla weather esta tabla la columna donde city se igual a Hayward. Entonces corremos y lo que nos va a devolver es la misma tabla pero sin este dato.
Ahora seleccionamos la tabla y ya no está eh, la columna donde cities era Hayward. En conclusión, PostgreSQL es una excelente opción para gestionar bases de datos. Es fácil de usar gracias a su compatibilidad con SQL y su sólido soporte para el modelo relacional. Además, al ser de código abierto, ofrece accesibilidad y transparencia. En general, PostgreSQL brinda una solución confiable y potente para almacenar y recuperar datos en diversos proyectos. Y bueno, así es como funciona PostgreSQL. Espero este video haya sido útil para familiarizarse con este gestor de base de datos.